Ahí vamos, esta vez sí será. Buenas, hoy es jueves 9 de marzo, así que voy a invitar a Gonzalo Mardones. Gonzalo Mardones es un arquitecto de la ciudad de Chile. Ahí vamos. Te va a aparecer la invitación, te pones OK y ya vamos a empezar. Hola, Hola, ¿cómo estás? lo logramos ahora Qué sí. ¿Cómo horror. estás? Muy bien, Muy bien, ¿tú cómo vas? Horror esto. bien, acá. Bueno, no sé qué pasó, pero tuve que actualizar alguna. Sí, Sí, bueno, cosas de Instagram. Bueno, estás en tu oficina, ¿no? Por los libros. sí, estoy en mi oficina, en mi taller acá en Santiago. Bien, ¿cómo estuvo el día de hoy? Buenísimo, muy bueno. ¿Por qué? Con calor, pero estuvo bueno. Bien, El tuyo. me iba bastante bien, bien. Estoy coordinando el último número de la revista, así que muy bien. Bueno, ayer posteaste una foto con David Chipperfield, que ha ganado el Pritzker. ¿Qué te pareció el premio a Chipperfield y por qué la foto con él? ¿Has trabajado con él? No, me parece un buen premio, hace una arquitectura que, bueno, a mí personalmente me gusta, me atrae, no todos los Pritzker que a uno lo emocionan como otros. Sí, Tampoco es el Pritzker que más emociona, pero tengo obviamente que un tipo de un rigor y de una creatividad y de una, no sé, un desarrollo profesional extraordinario y se lo merece, obviamente. bien. Y la foto, Ten- y bueno, si- perdón, dale. sí, sí, decime la foto. No, la foto que subí ayer para felicitarlo es una foto de... Él ha estado varias veces, me ha tocado junto en algunas charlas y esa fue un jurado de la UAF, de la World Bien, Architecture Festival en Berlín. Y muy bueno, bien. recordé, yo no soy amigo de él, no tengo ninguna amistad con él, pero me lo he topado dos o tres veces, un tipo simpático, buena onda, fiola, y recordé que tenía esa foto con él, bueno, la subí en honor a él y como un elogio. Bien. ¿Y qué tal fue esa participación del jurado? Me interesa cuando son jurados. ¿Qué era lo que cuál era tu trabajo ahí en el jurado de Berlín? Él estaba como jurado y yo estaba como concursante. Ah, ok. Y en Barcelona me había tocado como jurado también, en Bien. otra. Pero en este instante Y bueno, nosotros teníamos un proyecto en Berlín y él estaba como jurado y tuvimos la suerte de que él nos entregara, esto fue hace muchos años, 5 años atrás, yo creo antes de la pandemia. bien. ¿Y qué has hecho en Berlín? ¿Cuál era el trabajo que habías hecho en Berlín? No, en Berlín, bueno, nosotros hicimos la embajada en Berlín, la Sí, residencia y la oficina, es verdad. hace 20 años atrás, en el gobierno del presidente Lago nos encargó la residencia, después las oficinas, pero este era un concurso de la UAF, de la World Architecture Festival, que se juraba en Berlín y se entregaba los premios en Berlín, pero una obra en Chile, que participamos Ah, nosotros, no era nada que ver con Berlín. y contanos algo de la experiencia esa de Berlín, de la residencia. Mira, Berlín es una experiencia maravillosa porque bueno, que un presidente nos considere y nos encargue. Él tenía, el presidente Lago, una idea que a mí me parece fascinante y que nosotros habíamos tratado de promoverla también y siempre con poco éxito, de que es curioso que Chile tiene muy pocas embajadas, tiene una embajada en tu país, en Buenos Aires, en tu ciudad, eh, Sí, que es una embajada maravillosa, muy muy bonita, buena. muy buen edificio en la mitad del Parque Palermo, entonces, y tiene otra embajada en Brasilia, y no tenía embajadas, todas son de renta, arriendo, y, y es muy lógico que los países, todos debiesen tener embajadas que representen de alguna manera la identidad, la idiosincrasia de sus propios países en el país que están, porque finalmente es, no sé, Chile en Argentina está ahí, en la embajada, y está representado en una Sí, serie de cosas que, bueno.
y además que es muy rentable, digamos, porque los arrendos son carísimos, de acuerdo. Y él decidió hacer esto como un proyecto piloto. Por tanto, fue Bien. la primera. Ahora, no tiene nada que ver con la embajada de Berlín que ahí se hicieron, después de la reunificación, que fue una embajada impresionante, como todas las que tú y todos los arquitectos conocemos. Fue una embajada hecha con un presupuesto enorme, esta es una cuestión muy propia nuestra, austera, en un cubo blanco, muy sencillo, el cual está con una ventana de cobre que simboliza el cobre, que es nuestra materia prima más importante, y una obra muy modesta, muy austera, pero bueno, estoy contento igual. Y una oportunidad maravillosa de trabajar en un país como Alemania. Bien. Y después algo que también, antes de empezar con las preguntas, te quería preguntar porque otro tema que me gusta a mí son las iglesias, las capillas. Y vos has trabajado, tenés varias capillas, y no es común, ¿no?, que te toque una capilla. Y lo primero que te quiero preguntar sobre eso es, ¿sos un hombre de fe? ¿Hay que ser un hombre de fe para construir una capilla? ¿O Yo soy un cómo es hombre esa relación? No, yo soy un hombre de fe, pero pienso que no tiene nada que ver con la fe y que, claro, como tú dices, el desafío de hacer una capilla con un arquitecto no tiene nada que ver, y con una fe. O sea, finalmente todos creemos que hay algo superior, ¿cierto? Y hay tantas religiones y tantas creencias, y yo pienso que eso es lo que importa, digamos, que es entender para poder diseñar una capilla de interés, digamos, de que hay algo superior al ser humano, que es lo que yo creo. Sí, Y además yo tengo una fe, eh, bueno, es una capilla, eso muy linda. es muy sencilla, es un vagón, es un silo que es propio de todos. Alguien me llama. Esto es una capilla que es un silo, que es el elemento redondo de adobe que estaba terremoteado. Después del Ahí último está. terremoto, lleno, hubo 3 regiones que se cayeron de las capillas chilenas, de la iglesia chilena en esas 3 regiones, se vinieron abajo. Entonces era Sí. un encuentro de un pueblo muy agrícola, muy pobre, o sea, muy rico, porque están en un lugar maravilloso en el campo chileno de la sexta región, pero un lugar de campo, de gente, un pueblo. Por tanto, la idea fue recuperar ese silo y hacer una sala de encuentro y hacer un vagón como el que está al lado, simple, con una malla, hecho 2 meses para que la gente pudiera unirse, rezar a sus muertos. Hubo mucho dolor en Bien. la región después del terremoto y encontrarse, y hasta el día de hoy caí en una obra muy sencilla, pero que queremos mucho. No, bueno, y estabas justo diciendo esto del hombre de fe, ¿no? Pero bueno, siempre creemos en algo, ¿y eso lo traspasás a la capilla? Hay ¿Lo sentís o es lo mismo que otro programa? A nosotros nos ha tocado hacer muchos memoriales y algunas capillas, y yo pienso que el entender la fe de alguna manera te da ideas y un fundamento para poder desarrollar una arquitectura de sensaciones, de sentido, que acoja la Claro. felicidad, el dolor. Ahí, por ejemplo, se trata de lo que estás mostrando tú, que no sé dónde lo obtuviste, o el mismo en Instagram. ¿Estás? ¿O no? No, de tu página de internet, tu página web. Ya, eso fue la octava región, Talcahuano, que fue una ciudad pegada a Concepción, que por ahí pasó la ola del maremoto, se acabó todo. Por tanto, Wow. había que buscar un material estructural que mejor que el hormigón, no había plata ninguna, sino una serie de fieles y gente que querían aunar. Unos regalaron moldaje, otros regalaron el hormigón, otros las ventanas, y se hizo también una obra muy sencilla que de alguna manera tiene los elementos que la gente quería tener, necesitaba tener. Tenían una virgen porque ya eran muy marianos, ¿ya? Eh, Bien. eh, Tenían sus murales que se recuperaron, tenían una serie de condiciones de
lugar de encuentro, no solamente una capilla, porque era un pueblo devastado. Y también fue una obra maravillosa, hecha con mucha generosidad de muchos, que pudo hacerse en muy poco tiempo y que hasta el día de hoy, desde el 2010, o sea, hace 13 años, es un lugar de encuentro y de oración. Bien. Ahí está la... Y, y en estos momentos así que contás, ¿no? Bueno, de estas tragedias, ¿no? Me imagino que debes actuar rápido, porque la gente necesita el espacio, ¿no? Y cada siempre uno se empieza, bueno, voy a hacer una iglesia, y bueno, uno piensa en ese romanticismo, ¿no? De 20, 40 años, creándola. Vos acá tuviste que salir, como se dice, a los tiros, ¿no? Tuviste que salir a responder. ¿Cómo es a su vez trabajar así de rápido, hacer diseño, ser coherente de que sea bueno? ¿Cómo llevas toda esa exigencia? Bueno, nos ha tocado varias veces trabajar, como dices tú, con la tragedia y también es como volver a la facultad, como volver a la escuela, porque los tiempos del alumno de arquitectura son tiempos que no existen en la arquitectura, son tiempos rápidos, no No. tienen un que se llama el taller y teníamos que trasnochar y que trasnochábamos, más lo que fumamos y al final uno no logra pensar y como dicen mucho, el arquitecto tiene que pensar con las manos también y tiene que dibujar y todo este apuro surge cuando está la emergencia, pero sin embargo esa emergencia también te da mucha potencia para poder tratar de resolver. Ahí hay otra también que se hizo, esto es para un grupo Mariano Schoenstatt, también un proyecto social hace muchos años donde estábamos absolutamente enamorados del ladrillo. Bueno, y uno tiene que, y además la mística de la fe, cualquiera sea ella, te da mucho Bien, poder proyectar rápido. Por ejemplo, en todas hay una cosa común, ya que la luz desde el cielo, obviamente la luz divina, la luz que viene de arriba, el cubo, que sí, es la creación humana, el ángulo recto, el círculo, que es la creación divina también, y el triángulo, que en este caso es la Santísima Trinidad. Por tanto, hay muchos elementos que uno ha podido trabajar rápido, como dices tú, que ahí están las 12 estaciones, que son esas 12 columnas que acogen ese círculo de hormigón. está 14, perdón, 7 y 7 son las estaciones de la pasión. bien. Y mucha ayuda de, en ese caso, los sacerdotes, y en el caso de los memoriales, de la gente que está sufriendo una pérdida, que iluminan y te dan muchas ideas, digamos, que el arquitecto simplemente tiene que interpretarlas, ¿no? Bien. Al principio dijiste algo que me gustó, cuando estaba enamorado del ladrillo. Eh, ¿Te desamoraste? ¿O ahora o estás enamorado también de la madera, de todos los materiales? No, lo que nos ha pasado a nosotros es que tenemos épocas de amores así, nunca infidelidad porque los materiales son todos para serles fieles toda la vida. Bien, Sin embargo, tenemos una cosa en común en estos más de 30 años, que hacemos las cosas siempre de una manera, digamos, un poco de la forma que hacen los físicos en vez de los químicos. Los químicos combinan, ¿cierto?, para poder obtener un resultado, sin embargo, el físico nunca, va directo. A mí me parece que los materiales tienen una condición eh, muy distinta unos de otros, digamos, en términos estructurales, físicos, tectónicos. Por mm, tanto, nos fascina trabajarlos de una manera. Pero hay momentos que el ladrillo se nos ha olvidado últimamente, no hemos tenido la oportunidad de volver, sin embargo, claro, uno lo sigue queriendo porque es un material maravilloso, táctil, sí. tiene esa cosa muraria, pero también tiene la cosa del módulo pequeño y que al peatón o para el cercano, todo nos fascina. Y ahora estás trabajando con el bambú. Tenés el jardín de infantes de bambú. Material nuevo. Claro, eso es fino, ¿eh? Es fino insigne, el nombre del jardín es bambú, es jardín. Ah, perdón, Pero perdón, sí. el pino el pino, bueno, Chile está lleno de pino, que es un monocultivo, un árbol que se desarrolla 15, 20, 25 años y se vuelve, que tiene unas características maravillosas para el mundo que vivimos hoy día, de este compromiso absoluto con la sostenibilidad que debemos tener todos. Qué bonito que es. Muchas gracias. Eh, Es muy
y también y cómo la escala, ¿no? Cómo también la escala del material, en estos tres casos, en los cuatro casos que vimos, ¿no? El metal, el hormigón, el ladrillo y ahora la madera, cómo también cada material tiene su escala, ¿no? Su escala y su precisión. Exactamente, cada uno tiene luces que cumplen y tiene una cosa tectónica muy distinta uno de otro y que son, bueno, todo, cada uno tan maravilloso como el otro, ¿verdad? ¿Sentís que alguno de estos cuatro es, como decirlo, más chileno que otro? ¿Estos materiales? No, porque yo pienso que en un país sísmico impresionantemente grande, o sea, somos de los países más sísmicos del mundo, el Sí. hormigón probablemente, que fue el material de los últimos 100 años, probablemente sea el de este siglo que estamos ya en casi un cuarto y de este nuevo milenio, sino a menos que se invente un material tan moldeable, tan maravilloso y tan estructural, la madera también, la madera es propia nuestra, de muchos países, pero Chile tiene una cantidad de pino de monocultivo impresionante. También tenemos nativos, pero los nativos tenemos que cuidarlos y protegerlos. Entonces, una madera muy económica que actúa impresionantemente al sismo, maravilloso, que técnicamente es una joya y que tiene una serie de ventajas que hay que ocupar, sobre todo en este mundo de hoy, digamos, con este Mm. cambio climático, ¿no? No, y además que sobre el pino tienen tanta experiencia, y hay arquitectos, bueno, Tomás Villalón o Izquierdo, que trabajan la madera como si fuese metal, ¿no? Con esa finura o ese detalle, ¿no? Esa precisión. Como que a veces la madera se piensa, bueno, es un tablón y ya, pero no, tienen una experiencia muy específica sobre la madera, y eso es muy bueno. Sí, muy buenos arquitectos chilenos, muy jóvenes los dos, están partiendo y con una visión del material, de la madera impactante. O sea, todos los elogios para ellos, porque lo que están haciendo es muy impresionante y con un oficio que pareciera que tuvieran 50 años, Bien. que no es propio del arquitecto tan joven. Entonces, esa es una generación que hay que cuidar y que hay que valorizar y tomar en valor, porque lo que están haciendo es muy importante. Bien. Bueno, ahora, antes de empezar con las preguntas que has elegido, yo entrevisté a tu hijo dos veces y bueno, y demás, y me acuerdo que a él le pregunté, ¿no? ¿Cómo es ser hijo de un arquitecto? ¿O por qué fuiste arquitecto, no? Y ahora la pregunta es al revés. ¿Cómo tomaste cuando tu hijo decidió voy a estudiar arquitectura? ¿Lo presionabas? ¿Le decías, Gonzalo, mejor que no? ¿Sos hijo de arquitecto? ¿Cómo fue esa relación familiar tuya? Mira, nosotros tenemos un tema muy potente genético con la arquitectura. Mi padre murió Por muy joven, eso. a los 45 años. El Colegio de Arquitectos de Chile lleva el nombre de él. Hizo una obra impresionante del modernismo y muy joven. Bueno, yo lo único que soñé toda mi vida, a pesar de que cuando él murió yo estaba en primer año, ser arquitecto sí o sí. Y mis hijos, Gonzalo y la María Jesús también, que es arquitecto y que trabajamos los tres juntos. Ah, es verdad, sí, María José. María Jesús. Y, María y Jesús. ellos, y ellos bueno, fue una decisión absolutamente de ellos, propia, y que, bueno, obviamente a mí me pareció extraordinario, digamos, porque es una carrera que te permite portar. Yo trabajo muchas horas diarias desde hace casi ya hace 40 años. Me fascina y cada día que te llega un encargo, que logras generar un concurso, que son muchos los que te pierden y pocos los que te ganan, es una cuestión, un regalo, digamos, una maravilla. Es un oficio, una pasión, casi como estar en vacaciones, digamos, toda la vida. Y ellos espero que Bien. lo sientan así, digamos, y además lo han pasado bien, creo yo también. Así que, ¿y cómo eran esas primeras reuniones? ¿Vos asistías a la hora con tu padre? ¿Tus hijos asistían a vos antes de ser arquitectos, no? ¿Vos asistías a ver a tu papá trabajar, tus hijos con vos? Mira, mi padre, yo
fui un arquitecto domingo a domingo, entonces los sábados y domingos yo jugaba en cimiento, en florecimiento, me recorría las losas. Eh, no yo, todos mis hermanos y mi hermana era prácticamente nuestra plaza, porque él era muy apasionado y lograr. Normalmente el sábado y domingo la salida de la mañana antes de almorzar era nosotros muy chicos a la obra. Por lo tanto, recibí yo mucho más de lo que han recibido mis hijos de mí en ese sentido de la obra y de la visita que hizo tú, mucho más. ¿Esta es la obra de tu padre? Sí. No, no, esa es una obra de un gran Ah, maestro de arquitectura de Luciano Kulczewski, pero se llama, mi padre la renovó, ah, ok. o sea, la renovó el colegio de arquitectos que le encargó a él como arquitecto renovar un palacio de uno de los más grandes arquitectos, Luciano Kulczewski, un arquitecto que tiene varios palacios de ese tipo, y Ah, de ok. repente la arregló, hoy día está en un estado deplorable, hace muchos años ha sido agredido por bárbaros. Ah, sí. Sí, está al lado de la Plaza Italia, donde están todos los centros Ok. álgido de la protesta y de la... Bien. Ahí está. Ahí algo. Bueno, vamos a iniciar. Yo te mandé 100 preguntas. Tenés que elegir 10. Así que arranquemos, a ver. Mira, aquí la elegí 1, 2, 3 para partir ordenado y después puse Bien. 76, 71, 72, 74, 75, Bueno, 81, 90. bien. Bueno, empecemos por la primera, que es una esquina de tu ciudad. Sí, fue la más difícil para mí. Y te ¿Por? cuento por qué. Porque yo elegí un palacio, un edificio de los inicios de 1920, 1925, que es el Club de la Unión, hecho por un arquitecto, una obra neoclásica, hecha por un arquitecto Sí. que hizo muchas obras importantes, Alberto Cruz Montt. Hay varios Alberto Cruz que han marcado distintas épocas de la arquitectura en Chile. Este Alberto Cruz Montt hizo esta obra en la Alameda, que es nuestro eje, ¿cierto?, de Cordillera Mar, nuestra principal avenida de la ciudad, que podría Sí. ser, en tu caso, el Libertador o la 9 de julio, no sé, un eje estructurante de Cordillera Mar, ¿cierto? Y que tiene, creo yo, siendo una obra neoclásica, ¿cierto?, que aúna todos los movimientos clásicos de la arquitectura. Ah, lo va a encontraste, qué rapidez, qué maravilla. Sí. Ahí está. Ahí vamos. Qué maravilla. Bueno, entonces, es un tema que a mí me apasiona esa esquina, esa ambas esquinas. Ese es un edificio del Banco del Estado que está hecho por Héctor Margot, un tío mío también, que fue Qué Premio Nacional lindo. de Arquitectura, una de las primeras obras modernas de Chile, también hecha curiosamente, una arquitectura moderna y al lado una arquitectura neoclásica con muy pocos años de diferencia. Pero ¿por qué elegí Qué eso? bonito. Porque el Palacio del Club de la Unión toma la esquina, Crumont, a mi juicio, en forma magistral. Yo no sé cómo tiene esa rapidez, tú que no sabías que iba a elegir yo preguntas, pero maravilloso que es tan rápido. Esto es lo que hace la tecnología de hoy. Sí. Desgraciadamente lo tapan los árboles. Sí, ahí vamos a buscarlo. Ah, ahí está. Están con. ¿Qué le pasó? Claro, lo que tiene eso, ahí está la esquina, ahí está la esquina. Es capaz de, siendo un palacio simétrico, neoclásico, que por tanto tiene romano, gótico, griego, tiene el románico, es capaz de marcar la esquina de forma, a mi juicio, magistral. O sea, Bien. recalca el zócalo, hace una doble altura y de alguna manera se hace cargo del peatón a una escala magnífica. Por eso lo elijo, porque también en la ciudad añorada que hemos perdido, digamos, se han botado muchos edificios de esa época con cambiarlo en una ciudad, lo que no le ha pasado tanto a ustedes, lo ha pasado más a nosotros. El casco histórico que tenía una figura urbana maravillosa se ha ido perdiendo. Por eso lo elegí. Bien. ¿Y por qué fue, por qué sentí que se fue perdiendo? ¿Por los terremotos? ¿Por la desidia inmobiliaria? ¿Qué pasó? Porque
porque están, a ver, primero por una arquitectura absolutamente, o una construcción o obra absolutamente equívoca que no respetaron, digamos, el tema de la fachada continua, en una ciudad europea, digamos, una ciudad absolutamente... Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo, el Banco del Estado, que sí lo hace, y después lo hace con el edificio que es del mismo arquitecto al lado, pero finalmente se hacen una serie de torres aisladas con rasante que rompen el, Bien, el cáscaro, la cáscara urbana del centro de Santiago, que realmente era una joya, a la escala de los árboles, a la escala del peatón. Eh, Ahí se pueden ver algunas cosas curiosas, digamos, de las torres, digamos, sí, vidrios negros. Mira cómo cambia para allá, qué buena la imagen esa. Eh, y sí, bueno, lograron destruir el centro de Santiago. Pues ahí está la Universidad de Chile al frente, qué linda también. que es muy bonito. Claro. Y el edificio redondo, en la esquina redonda. Sí, es un edificio moderno que yo lo encuentro muy atractivo porque finalmente también toma la esquina, eh, es de los años 70, ese sigue siendo el Banco del Estado, Muy una bonito. arquitectura del tipo de 1900 absolutamente moderna, en paralelo al modernismo, bueno, de toda Bien, América y de todo. ahí lo tenemos. Bueno, este edificio, la esquina del Club Unión, es un edificio bueno, de una época americana, ¿no? Latinoamericana, y podría estar en cada capital latinoamericana, podría estar perfectamente. Esta esquina puede ser tanto porteña de Sao Paulo como de Montevideo. Claro, Montevideo, que el casco sigue tan parecido como era hace 100 años, porque llevamos 100 años de ese edificio, un Sí, siglo, un poco más, y como tú dices, bueno, en eso lo porteño y el futuro de Buenos Aires está lleno de palacios de ese tipo que se han cuidado, se han reformado, también se han hecho locuras por ahí, pero sí, menos que nosotros. siempre han quedado. Ah, y acá está Solo la vez que fui a Santiago, no sé por qué, me quedé impregnada esta plaza, este momento. Cuando fui, dije, wow, Eso es una acá está. joya, No es sé, un proyecto también sí, de principio del siglo, que es una joya, que es todo el eje Bulnes. Yo me recibí con un proyecto al final. Además tiene una obra contemporánea maravillosa de un muy buen arquitecto chileno que es Cristiano Undurraga, que hizo esa plaza que muestras tú, y hizo la plaza del otro lado también, esta, bien, que recoge con una modernidad adecuada y que hace un museo bajo suelo, que es el Museo de la Moneda, que es una sí, obra muy respetuosa eh, de lo que fue todo ese eje institucional, que es muy potente, tiene que ver, no sé, uno se imagina ahí que podría estar en Italia, en la ciudad, ¿cómo se llama? En Roma, se me fue el sí. nombre. No, la ciudad de Mussolini, dentro de Roma, Un, bueno, está todo el modernismo, la arquitectura casi fascista, pero muy, muy potente también. sí. Bueno, yo cuando la primera vez la última vez que fui a Chile, que fue en el 2000, o 99, no, 2002, me acuerdo que estuve por acá caminando y pensé justamente eso, como esta arquitectura socialista, ¿no? O fascista italiana. Y dije, qué potente, y no con esta escala así rusa, ¿no? Como monumental. Porque acá en Buenos Aires no la tenemos, ¿no? Entonces, somos más como cada cuadra cambiamos nosotros. Y me llamó mucho la atención esa cuestión institucional tan longitudinal, ¿no? Tan grande. Sí, los arquitectos hicieron muchas obras en Chile, Smith Solari, Smith Miller, un padre y un hijo. Una obra muy potente. Sí, la verdad que sí. Pasamos a la segunda, que era, ¿cuál es un edificio de tu ciudad, no? El 2. Sí, Bueno, ahí no tuve ninguna duda, porque elegí el edificio de la CEPAL, o el edificio de las Naciones Unidas de Emil Duarte. Y bien, sí, yo te diría por varias razones. sí, Primero porque considero que la obra
bueno, Duarte fue uno de los Ah, arquitectos más importantes de la historia de Chile, digamos, y probablemente el arquitecto más profundo de nuestro país. Y más profundo digo bien. justamente porque esta obra de Palacio de la Modernidad, que tiene de Claro. Chandigarh, tiene de todo, de lo que tú te puedes imaginar, sin embargo, es una obra que representa absolutamente la identidad de Chile, recoge una cosa que el maestro Emilio Duarte, a quien yo conocí y le tuve gran admiración y cariño, eh, es una obra que no se ha podido superar, creo yo, en Chile, en lo que te digo antes, en esta manera de representar la idiosincrasia de un país nuevo como nosotros, de su cordillera, de sus ríos, de sus manos. O sea, es una obra realmente maravillosa, una obra Bien, sí. hecha en hormigón armado, paralelo a las grandes obras, esta obra de Naciones Unidas es del, espérate, creo que es del mil, a ver, ¿qué año Ahí fue? nos fijamos. No, Cumple setenta y no cinco tenía claro, años. pero tiene más de 50 años, 45, 50 años. ¿Cuánto? Acá dice una aplicación que tiene 75 años. Vamos Sí, a impresionante. fijarnos en Wikipedia. Sí, porque Duarte ha Eh, nacido en 1920, 1915, por ahí. el, el 29 de Entonces, agosto del 66 lo inauguraron. o sea, 50 años, 53 años. Maravilloso. Sí, la verdad que sí. 56, ¿estás seguro? No. No, no. Después, digo yo. 66. Ah, perfecto, ahí está. Sí. 57 años. Impresionante. 56, 57 años. Sí. Y, Eh, ¿Y por qué sentís que Duarte son cuatro más, con Groth y Goicolea y Oscar Santelices, generaron esta idea nacional o chilena? ¿Dónde lo observás? ¿En el mira, patio? ¿En la forma? sí, los tres arquitectos que nombraste que eran colaboradores de Emil Duarte en esa época, Santelices, Cristian de Grote, que fue un gran arquitecto de muchas casas y de edificios muy buenos, y Roberto Goicolea, ambos premios nacionales. Eh, Emil Duarte lo que tiene es que él cuando estudia en Francia, vuelve a Chile, se enamora de la geografía chilena, un chileno francés, recorre todo lo que hay que recorrer, y yo diría que es el pionero en hacer ver que la arquitectura chilena no podía seguir en esta simple copia de modelos del pasado. Y es Bien, el que, de alguna manera, en su proyecto de título, hace un proyecto de una modernidad impresionante paralela a los desarrollos de la arquitectura moderna tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Ya? bien. Él después bajar, Ahí estudiar tenemos. con el maestro, pero esta obra es de un nivel sublime. Y cuando venga no dejes de verla, porque ahí hay ese otro edificio de él. Sí, qué bonitos. Y tu pregunta, digo, ¿por qué? Porque está al borde del río Mapocho y porque es un palacio lleno de armonía, de equilibrio, con un diálogo precioso con la cordillera de los Andes como marco atrás. Y el edificio como ninguna otra obra chilena, eh, nuestra propia geografía, digamos, esa cosa maciza, muralla de los muros de adobe, pero obviamente hechos de hormigón, Bien, estos muros de piedra que te protegen del río, el caracol, la asamblea con una madera y con artesanía latinoamericana y chilena de todos los países, es realmente una obra, creo yo, maravillosa y de la humanidad del mundo, no solamente de Chile. bien. Qué linda esta imagen. Muy linda, preciosa, no me la sacaste porque tiene un deforme. Sí. Y además parece, ¿no? Que a veces uno tiene esta imagen del hormigón tan como antinatural, ¿no? Como algo tan artificial, pero de golpe acá, mezclado con la piedra, la naturaleza y demás, termina siendo una piedra más, ¿no? Un elemento natural más, ¿no? Así es.
Así es. Bueno, pasemos a la siguiente, que es la 3. ¿Cuál es la 3? El Parque Forestal, De tu Parque ciudad. Forestal de Santiago, ¿no? Sí, Ah, Parque Forestal. Bueno, yo elegí el Parque Forestal porque probablemente, eh, bueno, por una experiencia propia también muy mala, pero el Parque Forestal es probablemente el parque más importante de Santiago, es un parque de alrededor de 20 hectáreas que bordea el río Mapocho, más bien la costanera, y que bien. es un parque hecho por un gran paisajista francés, Georges Dubois, lleno de árboles nativos, también plátanos orientales. Es, es una belleza de parque, está en el centro de Santiago y probablemente el lugar mejor del centro de toda la vida y sigue siendo es ese porque el que está cerca al parque, por el parque. Claro. Y dentro de ese parque está el Museo de Bellas Artes, a la misma manera como está la Embajada de Chile en el parque en tu ciudad, en Buenos Aires, digamos. Yo creo que Argentina se equivocó y nos regaló un lugar maravilloso que los argentinos pues se arrepintieron un poco, pero para nosotros fue una bendición, una obra hecha por Echenique y Burger, por Echenique y Sí. Sí, está en un lugar, bueno, está en un lugar de embajadas también, ¿no? La Embajada de Chile está en un sector de embajadas. Sí, pero Eh, está en la mitad del parque, eh, ahora están en el barrio. sí, 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 les tocó un lugar. Ahí está, ese es el parque forestal. Ahí está. Claro. Y además también quedó como un ícono de la ciudad de la Embajada de Chile. Es muy fuerte porque a su Muy vez bueno, fuerte. está en la esquina de ATC, entonces quedó ahí como muy icónica. Aparte la forma es rara también, es una buena casa. Sí, ¿Dónde está? Ah, me metí dentro de un túnel. sí, ese, metiste a la costanera norte por debajo. Bueno, es lo que hay que Sí, hacer con el adentro. parque hoy día. Yo hice una propuesta, pero fue reclamada por muchos, incluso muchos arquitectos. ¿Qué hiciste? No, hace unos tiempos atrás propuse de multiplicar por dos el parque forestal y eliminar la costanera que no tiene ningún sentido, la calle que separa el río del parque, y meterla por debajo, porque es una calle que va entre la Plaza Italia y la ex estación Mapocho, que no Sería tiene esta calle, ¿no? esta misma, exacto, de manera que el parque creciera en 20 hectáreas, o no, perdón, en 4 o 5 hectáreas, el parque tiene como 18 o 20, Bien. y poder llegar a balconarse y tener, bueno, como lo han hecho ustedes y todas las ciudades del mundo, digamos, o sea, de que hay que llegar al agua sí o sí siempre, y aquí tenemos un corte absurdo y poder ser la primera, eh, como un inicio de la peatonalización del centro, que es muy urgente, peatonalizar muchas más calles de las que hay. Vos lo que habías planteado es justamente esta misma avenida hacerla subterránea. Sí, colocar el Museo de Arte Contemporáneo en el subsuelo frente al Museo de Bellas Artes. Bien. eh, pero fue un proyecto, como te digo, muy polémico, muy conflictivo. Yo quedé muy herido porque muchos arquitectos fueron en contra porque decían que había que llamar a un concurso. Lo que pasa es que en Chile, como en todos los países del mundo, hay una cuestión que se llama iniciativa privada. Sí, ¿Ya? Entonces, yo efectué con una serie de artistas, de gente ligada al arte, por el museo, a la música, que nos apoyó, digamos, como arquitectos. Pero fue un proyecto, ahí está el Mac. Si tú pones Mac por ahí o nuevo Mac, Parque Forestal te va a salir en Google, que está justo frente al Palacio de Bellas Artes, que está a tu izquierda ahí. sí. Ahí está el Bellas Artes. Claro, y ahí metíamos, de ahí empezaba un nuevo museo de arte contemporáneo, con lo que requiere hoy día, Yo el lo arte. conozco, me acuerdo de ese proyecto, ahora me acuerdo. Fue una Estaba muy polémica muy dura bueno. para nosotros, muy injusta, porque gente, bueno, fue. Ojalá que algún día se llame un concurso y se desarrolle eso, porque tú amplías el parque, la idea era no botar prácticamente ningún árbol, se nos acusó que botábamos la mitad del parque, absolutamente falso. Hubo una cuestión política muy dura ahí, pero bueno.
Bien. A ver si es este. Acá estás. Este era, ahí está. Ahora me lo acuerdo, yo me acuerdo que lo vi. Sí, Ahí, ahí es el está. parque. El parque y ahí abajo está el proyecto de la plaza y el museo. Ahí está. Ahí está. A la izquierda está el Palacio de Bellas Artes y digamos en ese mismo eje axial, un museo totalmente subterráneo pero lleno de luz y, Sí, y con lo que requiere hoy día. Hoy día el MAC no puede mostrar la obra, hay un arte latinoamericano, está el Museo de la Solidaridad, el Museo de Mata, hay obras de los principales artistas latinoamericanos que nadie las puede ver, están guardadas, pudriéndose en un... Por tanto, nos parecía una buena opción, respetando el parque, hacer un edificio sumergido, como otros grandes museos en el mundo, y poder atravesar frente a una laguna de agua, la cubierta en una laguna que estuvo ahí y se eliminó, estaba en el proyecto del parque original. bien. Bueno, pero esta historia. Y también tenías acá, ¿no? Toda la avenida esa que decías antes, ¿no? Y unificabas todo el parque. Claro. ¿Y cuál fue cuál fue la Perdón, crítica mayor? perdón, Sí, que yo lo que haría, lo que haría en Argentina. Yo bajaría y cerraría el parque con un gran parque, todo lo que es la te lo acabo de nombrar, hay un proyecto para hacer eso. hay uno Hay un proyecto sí, maravilloso. Y tendrán, para bueno, mover. ustedes ya no quieren más parques, nosotros necesitamos parques, ustedes son un parque, pero En realidad, viste, cuando está el ¿qué Museo de Bellas mejor? Artes, que está Avenida Libertador, bueno, querían soterrar Avenida Libertador y que todo eso sea todo un parque de Figueroa Corta y demás. Maravilloso. Entonces, bueno, pero sí, la idea era como generar un Central Park nuevo, ¿no? Pero bueno, creo que está ahí todavía, los papeles están. Pero bueno, pasa que también son obras muy grandes, ¿no? Y justamente capaz que las crisis permanentes nos generan pensar mucho, a veces. Eh, Vamos a la siguiente pregunta que has elegido. 16, ¿no? ¿Cuál es? ¿La tenés ahí? Un edificio en Berlín. Bien. ¿Cuál sería? Bueno, el Reichstag de Foster, de todas ¿De maneras. vos? Sí. Creo que es la mejor obra de Foster Bien. y tiene una condición maravillosa que es poder interpretar esta reunificación de dos países, de dos Alemanias, digamos. Eh, luego de botar el muro de Berlín, digamos, aparece esta Alemania unificada, que empiezan a quererse, a sentir esta posibilidad de estar juntos bueno. Y creo que no había mejor manera de reinterpretarla, fue conflictivo, porque no sé si te acuerdas que fue un concurso muy complejo, a mí me tocó estar muy cerca de la inauguración, conocerlo muy nuevo, y lo que hace Foster de hacer esta gran cúpula con una sostenibilidad maravillosa, con una estructura muy linda y que tú circulas, estás viendo las dos Alemanias que ahora son una, me parece que es ¿cómo decirlo? Aunque lo monumental que es, una obra amable, que te hace muy cercana, remata todo no sé, la Avenida de los Tilos, hace una cuestión maravillosa, digamos, de respetar esa obra neoclásica y de, Sí. y de reinterpretarla contemporáneamente y de ponerla en valor. Y además le permite a Foster eh, ser uno de los arquitectos más importantes del mundo. O sea, es lo que pasa con todas estas obras, digamos, que hacen nacer a tipos que tienen mucho talento, pero que yo creo que no se imaginaron que iban a poder hacer después de eso edificios, eh, hitos en todas las ciudades del mundo, en todas las ciudades importantes del mundo. No, no, y además que le cambió, ¿no? Bueno, igual Foster ya iba a ser lo que iba a ser, ¿no? Porque es un genio. Pero bueno, esto también
lo elevó 100%, ¿no? 100%, claro. ¿Y por qué pensaste en esto justamente, en esta cúpula? Porque me impactó en lo personal. Cuando hice esa cola gigante, estaba recién el Berlín bullante en el año 2000, me tocó hacer la misma cola que después fui varias veces al Museo Judío, al Museo de Berlín, Sí, Daniel Libeskind, que también conocí. Pero cuando entré a esto, encontré que era una obra sublime, o sea, de una capacidad de diseño de lo tectónico, del urbanismo impactante. Y con una fineza, lo que son las salas, lo que son los restaurantes, la simpleza de abrir Berlín, un Berlín cerrado por todos lados. Tú no tienes que entrar los ministros, entran los senadores, los diputados, el parlamento entero, por donde entra la gente. Entonces me ahí pareció que era está. una cuestión, ahí está, claro, realmente espectacular. Y después se desarrollaron los ministerios y todo que nacen de esta obra. Ahora, lo conflictivo para él es que fue acusado de copia total por Calatrava, porque Calatrava en la primera fase hizo una cúpula. Y en la segunda Sí, fase del curso, bueno, hubo un juicio tremendo ahí porque realmente Foster cambia su proyecto y se va a esta cúpula. Entonces a mí me tocó vivir esa polémica que fue muy potente y ver a todos estos grandes arquitectos que hacían cosas en Berlín y que se mataban, como los poetas, y se odiaban, y que ay, Foster sí. había sido capaz de superar todo esto, eh, con una humildad, diría yo, de un gigante, y de no pescar nomás, aunque Calatrava algo de razón tenía, porque él había hecho la primera cúpula. Pero bueno, me encantó Le, su... ro- le robaron la idea. No sé si así, pero bueno, es lo que se fue acusado, él dice que no. Bien. ¿Y qué te parece esta situación? Bueno, igual la cúpula, ¿no? Fue incendiada en la guerra nazi, en la Alemania nazi, ¿no? Fue bombardeada como símbolo. Entonces, después que venga un objeto nuevo, tiene como un porqué. Pero olvidémonos de esta historia. ¿Qué te sucede cuando llegan los objetos nuevos sobre los edificios viejos? ¿Solés estar de acuerdo? ¿Te suele molestar? ¿Cómo ves esta relación entre lo viejo y bueno, que venga un objeto nuevo arriba? Me parece fascinante porque a una historia y modernidad y un tema muy difícil, digamos, de resolver bien. Se han hecho los crímenes más grandes en edificios reciclados con una modernidad equivocada. Sin embargo, acá trabaja casi sin tocar. O sea, la cúpula es un objeto arquitectónico en sí mismo y respeta mucho lo que es un edificio que tampoco tenía mucho valor a mi juicio, como muchos de Berlín y de todas las europeas, pero lo agranda, lo hace inmenso, lo hace un lugar transparente, era un edificio cerrado y hace esta cosa de esta nueva democracia de que todos entren, como te decía, por una parte y pueden recorrerlo entero. Y esos dos espirales que van, que uno es casi una magia, porque trabaja con mucha gente del arte potente que se reflexiona. Me parece que es un tipo, Foster, con lo que es, un tipo que es capaz de entender eh, con humildad que para hacer grandes obras hay que hacer equipo, hay que asesorarse, y creo que es su mejor obra. Bien, Creo que cuando ayer me decía que elige tanto, yo vi y no aparece por ninguna parte como una de sus mejores obras, aparecen todas, pero a mí es la que más me impacta, tampoco las conozco todas, pero creo que ahí topó techo, como Duarte topó, tampoco fue capaz de superar esa obra maravillosa del edificio de la CEPAL. Eh, sí. Son obras sublimes que se hacen en un momento. Foster Tupac hizo obras interesantes con Rogers, con su mujer, después con todo su periodo previo a esto, como tú dices, fue ya un arquitecto importante, pero con esto, Bien. ¿Has hecho tu obra sublime? ¿O todavía estás
o todavía estás en eso? Ojalá que no. Por eso todavía, Por lo menos, todavía para vos todavía no hiciste tu obra sublime. no. Tu- No, y te- probablemente no la haga nunca. No, no tengo ninguna aspiración de. No, me ¿No? parecería una pedantería decir que no, no, no. Ok. ¿Y si tendrías que elegir alguna de tus obras, o Bueno, cuál es la obra que más preferís para mostrar? Bueno, tengo que mostrar una obra, ¿cuál solés estar más contento? ahí es distinta la pregunta, porque te iba a decir que la que estamos haciendo hoy día y está en el proyecto, pero obras terminadas, la mayoría nos han hecho a todos muy felices. Es difícil elegir una, pero nos fascinan todas, no sé, si podría Bien. ser, no se me ocurre. Por ejemplo, hicimos un teatro hace muchos años, que es un centro cultural, que es un proyecto social, que nos parece interesante porque empezamos a experimentar con una cosa que yo denominaba la sexta faltada, digamos, que esta pasión por construir debajo de la tierra, pero con luz y que fue un centro cultural de carabineros, de la policía chilena, hace muchos años, un proyecto que me llamaron en esa época, los carabineros de Chile era la institución más querida por el pueblo chileno entero, digamos, o sea, no había nadie que no estuviera de acuerdo con ellos, por la labor que hacían, el sacrificio, que yo creo que todavía hacen. Y de ahí colaboramos con ellos para hacer un teatro que fue el Teatro Municipal cuando se. ¿Este? Claro, ese es el museo antiguo que simplemente lo pintamos blanco y le hicimos estos espejos de agua para que de la calle se entendiera, pero después sigue para atrás y tiene varios edificios, ahí está. Qué bonito. Y es un edificio totalmente sumergido hasta 10 metros 50 bajo tierra y que tiene unos patios que lo iluminan y tiene un teatro de mucho aforo que fue un muy bonito proyecto porque también corresponde a una época, eh, no sé si el que más queremos, pero nos atrae mucho, digamos, un proyecto Bien, con un ahí cliente estamos. extraordinario, con gente que quería hacer las cosas. El cliente para arquitectos es fundamental, nosotros hemos tenido muy bueno, o sea, nos encanta representarlos, ver los sueños de ellos y tratar de hacer una arquitectura muy en equipo, ¿eh? Y acá fue Bien. maravilloso. Bueno, vamos a la última pregunta, ya estamos en la hora. Elegime la última pregunta que quieras responder. No tengo idea, si quieres la que viene, que es la 71, una hora en ¿Cuál Argentina, es? Bien, a ver, el ¿con cuál Banco te de Londres, quedas? el Banco de ¿Eh? Londres, el Banco ¿En de Londres, serio? de Clorindo Testa. Sí, por lejos, ¿Por qué? ¿Qué tiene? porque lo conocí estudiante y quedé impactado. Quedé impactado Bien, por una obra que después conocí a Testa y no diría que fui amigo, pero fui a verlo muchas veces, conversé con él. Y creo que es por lejos la obra contemporánea, bueno, una de las más importantes de Latinoamérica de todas maneras, pero además una de las bien, más importantes de Buenos Aires, en el centro, una esquina manejada en forma magistral, con una arquitectura absolutamente nueva, eh, eh, con unos hormigones maravillosos, que el tipo hace una especie de esqueleto, por así decirlo. sí, Es muy impactante, me fascinó siempre, digamos, desde esa primera vez que fui, una obra entera que ha conmovido a tantos como alumnos como yo en esa época. Y en eso el maestro Testa creo que fue su gran obra, como la de Duarte y como la de Foster, que es la mejor obra que hace. Eh, como junta Reconquista con Mitre, ¿no es? ¿No es Mitre? ¿No? bien. Sí, Y Mitre. La luz, mira que están mostrando ahí. Eh, su concepción estructural. Eh, bueno, y después tuve una cierta amistad con el maestro Graciela Tomás Dañino, un crítico argentino, amigo, muy buena persona que me lo presentó y pudimos tomarnos algunos cafés ahí ahí en está. Buenos Aires y aprender de él. Sin embargo, su obra posterior creo que es muy distinta a esta obra maestra, muy, cae un poco
reformó. No, hay que pensar también que Clorindo en este caso no está solo, ¿no? Está con CEPRA, el estudio de arquitectura CEPRA, que eran como los dioses, ¿no? Eran los dioses del Olimpo en Buenos Aires en ese momento, CEPRA, junto con, bueno, Solsona y Álvarez eran jóvenes, ¿no? Están iniciando. Pero eran como los papás de todos. Entonces también ahí Testa estuvo con cuatro genios. A propósito, Solsona acaba de morir antes de ayer, Viñoli. ¿Eh? Y a propósito de justo Solsona que hablas, acaba de morir Viñoli, hace 2 días atrás. Sí, ahora, sí, Otra sí, vez. uruguayo increíble también, ¿no? Qué bueno que hizo la TC y tantas otras cosas acá. Sí, para mi gusto el mejor edificio que hace el Fórum de Tokio, que me tocó inaugurarlo y conocerlo ahí, una joya. Sí, Siempre se da como eh, argentino, y bueno, claro, de Uruguay hasta los tuétanos, pero siempre trabajó en Argentina y vivió allá antes de irse a Nueva York. Entonces, la prensa lo dio como argentino, siempre lo da como argentino. claro, porque él es uruguayo, pero estudió acá arquitectura. Hizo toda la carrera acá y después en realidad viaja a Nueva York por cuestiones de Solsona, para construir una obra allá en Solsona, y esa obra se cae y él queda y hace carrera solo allá, y hace una carrera impresionante. Eh, y después con Clorindo, ¿has tenido solamente una amistad o has trabajado o algo No, con no. él? Mi amistad tampoco, me tocó conocerlo por Tomás Dañino y tomarnos 3, 4 veces un café y haber estado en su taller viendo su pintura casi a los 90 años, que además es una joya. Yo no sé qué ha pasado con eso, si esa obra se expone o no, pero me parece que Sí, su sí. obra pictórica es una joya. No, las obras de él están, bueno, hay varios museos, ¿no? Hay varios, y ahora está la Fundación Clorindo Testa, que la maneja la mujer y la hija. Eh, bueno, y también está Juan Fontana, ¿no? Es como que todo el mismo grupo de gente está trabajando ahí. Así que eso está. Además, hay obras que siguen, que él dejó obra sin construcción. Así que todo eso está como. El estudio funciona todavía. Así, ¿eh? Ya. No con obra nueva, sino con obra que ha quedado, con concursos que han ganado y que han quedado ahí y están en listas de ejecución. Eh, no sé si hace mucho que viniste a Buenos Aires. Voy mucho, ahora voy en 2, 3 semanas más. Bueno, porque últimamente él inauguró el museo, la Galería Andreani, no sé si lo conoces, el Museo Andreani en La Boca. No, con la boca, Es, pero no conozco este museo. ahí te muestro. Bueno, cuando vengas, andá. Es la última obra de él, es muy linda, te la aconsejo. Es esta. Está al La lado puedo de ver. Proa, está al lado de Proa, para que te ubiques. Proba Y me bueno, tocó este dar es, una charla ahí, inaugurarlo. Proba me tocó dar una charla ahí, en su bueno, inauguración. al lado, Ah, pero si a un... está, pero no tenía idea que era de Clorindo, pero no tiene nada que ver la mano con la de él. Ya, ahora que lo vi, sí. Qué Bueno, divertido, muy bien. este museo es de Clorindo, y lo inauguraron ahora, hace menos de un año. Sí, Así que fue una... lo vi recién inaugurado, pero no pensé nunca que podía ser de él. Sí, Es es un de él. reciclaje con unos elementos de acero adentro, se lo conocí. Sí, es Ya. muy bonito, es muy lindo. Eh, Bueno, y después está la librería, hay una librería en Palermo, enfrente a la librería del fondo, creo que se llama. Esas dos son obras post muerte de él. A ver, esta. Frente a la Plaza Armenia está esta. Ya, no, Sí, no, ahí está. no, ya. Eh, Claro. El problema es que la obra póstuma uno nunca sabe qué autoría tiene, ¿eh? ¿O no? no,
Ahí está, esta es. Esta es de la calle. Bien. Eh, es muy linda esta también. Estas son dos obras que se inauguraron post muerte Ya, y que las llevó a cabo el equipo de él, ¿no? ya. Así que, bueno, ¿cómo continúa tu trabajo? En qué estás trabajando? Estamos bueno, estamos principalmente trabajando en dos colegios, ambos enteramente en madera, dos colegios bosques que nos tienen muy, muy apasionados y muy entretenidos. Y bueno, y tenemos algunos proyectos, estamos trabajando vivienda, edificios de vivienda y algunas casas en Miami y acá, y a punto de partir un Bien, edificio en Madrid, que ahí donde estuviste tú con Don Carlos, entiendo que estuvieron allá en Madrid, y bueno, ahí estamos a punto de partir un edificio de vivienda muy pequeña, pero en un buen barrio y cerca de Velázquez. ¿y qué tal es hacer escuelas? ¿Cómo? ¿Perdón? Qué tal son las escuelas? Cómo te ves? ¿Cómo fue este desarrollo de escuelas que estás haciendo ahora? Fue un encargo de la fundadora de uno y de los fundadores de otro y un desafío enorme. Hemos trabajado en el colegio nosotros, no mucho, pero hemos hecho el gimnasio del colegio donde yo estudié y Mm, St. George, hicimos Tiro de Águila, hicimos toda la prebástica hace muchos años. Bueno, es una suerte enorme de tener este desafío porque hay un colegio que aspiran a tener una relación con el lugar muy sagrada, muy potente, ambos están metidos en un bosque, en una naturaleza de la sexta región muy impresionante, muy preciosa. Entonces, eh, trabajar 100% en madera y con gente tan potente como esos clientes que están haciendo unos proyectos que no tienen un ámbito, eh, son proyectos de los propios padres que han armado estos colegios, que hay gente que se ha ido mucho a vivir afuera de Santiago, eh, bien. algunos por el surf, otros por distintas cosas, digamos, gente joven, llena de buen espíritu, de buenas vibras. Entonces ha sido muy entretenido trabajar con ellos. Bien. Y Miami? En Miami estamos haciendo algunas casas en canales, otras casas frente al mar, más grandotas, otras ¿Y, más económicas. y cómo es la experiencia en Miami, trabajar en Miami? Bueno, debes de tener un estudio paralelo allá, pero ¿cómo es la vivienda allá? Es muy distinta a Chile y a Argentina, y además es otra manera de proyectar, otra normativa, los planos son muy distintos, pero sin embargo la arquitectura es una en cualquier parte del mundo, por tanto los desafíos son distintos, el clima, etcétera, pero ha sido apasionante y muy entretenido. Otro Mira mundo para vos. nosotros nuevo, llevamos 3 años con la oficina, con el taller allá y estamos muy contentos. Porque incluso España es más parecida a nosotros que Miami, ¿no? Bueno, España, Madrid, una maravilla, es una ciudad más atractiva del mundo, para mi gusto, No, y no ha pero cambiado mucho. con la cuestión cultural, digo. Es más cercano Madrid que Miami para generar una vivienda, ¿o no? Sí, claro, absolutamente, muy parecido. A pesar de que el europeo vive en metros mucho más estrechos que acá, es muy parecido, como dices tú. Y el americano vive en unos metrajes que impresionantes. Las viviendas súper económicas son mucho más grandes que las viviendas sociales nuestras. La vivienda de la gente con muchos recursos son inmensas. Entonces, hacer una arquitectura como aspiramos nosotros, austera, entretenida, ha sido un desafío. Muy Porque en realidad bonito. Hay poco. porque yo, pienso bastante en estas cuestiones de la casa contemporánea, que cuando vos pensás la casa moderna incluso, las Case Study, Wright, todos estos genios, las casas eran pequeñas, ¿no? Eran como casas de 2 cuartos, 2 baños, y ahora la casa tiene microcine, tiene gimnasio, tiene Zoom, tiene 4 piletas, ¿no? 6 baños. Entonces de golpe la casa
deja de tener una escala familiar a tener una escala nueva. Y a veces esa escala se desproporciona tanto que vos decís, no sé qué es ya, ¿no? Entonces es muy difícil manejar la escala a ese nivel. Tal cual tú lo dices, son mundos nuevos. En los últimos 20 o 25 años se han hecho casas, bueno, allá en Buenos Aires, en todas partes del mundo, acá y en Miami, para que hablar, casas impactantes, de más de miles de metros, con presupuesto extremo. Y bueno, y a uno como arquitecto lo que le interesa, digamos, es tratar de hacer una cosa distinta con con una materialidad de verdad, con espacialidades de verdad, con la luz de los lugares que están Mm. distintas. La luz de Miami, o sea, no tiene nada que ver, los huracanes, no hay terremotos, pero hay huracanes, son otras problemáticas y otros lugares, y que para nosotros ha sido un desafío muy interesante y entretenido, lo hemos pasado bien allá. Bien. Bueno, nos veremos en cualquier momento. Cuando vengas a Buenos Aires, si querés, te paso unas direcciones, Feliz. si quieres, y te doy algunas recomendaciones para que vengas a ver. Y bueno, estamos en contacto. De todas maneras, gracias por tu invitación y te mando un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. Hasta la próxima. Chao.